Es el último paso que les quedaba y lo han dado 26.000 familias navarras pendientes de lo que digan los tribunales después de que 6 madres hayan declarado hoy exigiendo al gobierno foral que les devuelva, como ha ocurrido en toda España, la retención del IRPF por maternidad. Una cuestión más que jurídica, política y económica, pero a mí me da la sensación desde la calle que hay una cuestión económica por detrás que realmente, claro, supone un montante importante de cara a la devolución de esas cantidades. Lo que no puede ser es que Navarra sea una isla, es decir, al final, tanto en el País Vasco como en el resto de España, se ha reconocido la exención. Entre tanto, la legislatura se acaba, la cuarta en 4 años. A las 12 de la medianoche se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones generales. Los partidos navarros trabajan ya las listas. Trágico fin de semana en las carreteras navarras que se salda con la muerte de una mujer en accidente de tráfico en la Nacional 121A, en Arraiz. En Pamplona, bomberos rescatan a una mujer caída por un talud. Y un joven de 18 años resulta herido grave tras caer desde 8 metros de altura en este edificio actualmente en desuso que albergó Foro Europeo en Huarte. ¡Corellanos! ¡Corellanas! ¡Viva San Miguel! Gorka García, alcalde de Corella, ha sido el encargado de dar inicio a las fiestas de San Miguel en la localidad ribera. Luego lo vemos. Y un juez celebraba ayer domingo su tradicional Día de las Migas. No fueron pocos quienes se acercaron hasta esta preciosa localidad de la zona media para degustar este afamado manjar. Y ha sido la vaca protagonista del fin de semana. Ocurría en Fitero y el animal reincidió hasta en 2 ocasiones y por el mismo sitio para tratar de alcanzar a quienes la citaban. Rubén García recibía el premio de mejor jugador del año pasado que otorga la Asociación de Veteranos. Osasuna es, junto a los colíderes Real Madrid y Atleti, uno de los 3 equipos que permanecen invictos. Los rojillos preparan ya el asalto al Bernabéu el miércoles.